y lo está haciendo el presidente cambiando asignación presupuestal, pues yo me imagino los gobiernos tienen capacidad para decidir en qué se destina o no, siempre y cuando no afecte. Es que quizá no hay claridad, no hay detalles de cómo funciona. Perdóname, Héctor, solamente un dato de esto. Es que no hay muchos detalles de cuál es, por ejemplo, el presupuesto, de cuál es, por ejemplo, ¿cómo se llama la justificación? El programa se llama Centros de... ¿El cuál? ¿Cuál de todos? ¿El de los 5 billones? El de los 5 billones se llama Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud, Ley 100 de 1993. Es muy genérico. Entonces, lo que pide la Procuraduría es, por favor, explíquenos en qué van a invertirse específicamente esos 5 billones de pesos. Estamos hablando de una reforma tributaria en la práctica, señor Héctor. Y probablemente está asociado, lo digo más a manera de pregunta, al 5% de los recursos de la unidad de pago por capitación que en la resolución última del Ministerio de Salud se decidió que se dedicaría a atención preventiva y que en realidad no llegaría entonces a las EPS, que son las destinatarias de ese recurso, sino a otras entidades. Entonces, pues realmente aquí el problema, pues como lo están ustedes señalando, es un problema realmente grave, que yo sí creo que cada vez se está volviendo más grave, que es la desfinanciación del sistema de salud. Y si el gobierno, con el afán, que me parece legítimo, de anticipar, digamos, una política pública en materia de prevención de salud, para lo cual no necesita reforma de salud, resuelve quitarle a otros componentes, pues es la catástrofe, porque el gobierno puede hacerlo sin reforma legal, pero tiene que ponerle plata, una plata adicional, y no puede estarle quitando la plata a las EPS, que es lo que financia la unidad de pago por capitación. Al final se trata si esos 7 billones de pesos, por los que está preguntando la Procuraduría, han salido, con el argumento de que es para salud preventiva, han salido de la plata de la financiación de la salud de los colombianos. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. Esta mañana hay noticias desde el portal de Transmilenio en Usme, bien al sur de Bogotá, en donde un hombre fue asesinado con un cuchillo. Todo por una compra de una gorra barata, y termina en una tragedia a la bogotana. El reporte lo tiene desde el sur de Bogotá, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, nuevamente buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas en Bogotá. Una de ellas tiene que ver con el crimen que ocurrió dentro del portal de Transmilenio en Usme, esto en el sur de la capital del país, donde un joven inicialmente busca una gorra clásica que vale 300.000 pesos, una persona se la vende, se pone en cita precisamente en este punto en el sur de la ciudad, allí paga los 300.000, le entregan la gorra, pero resulta que el joven, en el momento que va a abordar el sistema Transmilenio en uno de los hacia el sur de la ciudad, el sujeto que le vendió la gorra lo aborda, se la quita, comienza un forcejeo, una pelea, y al final el comprador resulta agredido con arma blanca. Varias personas lo auxilian, personal de Transmilenio, el joven muere en el sitio, mientras que la policía logra capturar a este presunto asesino que ya escapaba por la avenida Caracas hacia el sur. Precisamente Leonor Merchán, ella es la jefe de fiscalías aquí en la capital del país, y ella misma nos contó de la audiencia que se llevó anoche en el sector de Molín. La víctima, al resistirse al hurto, fue golpeado y herido con un arma blanca en la espalda, que le causó la muerte. El procesado fue capturado en situación de flagrancia y presentado ante un juez de control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario solicitada por el fiscal. La investigación continúa en contra de las personas que alcanzaron a huir. A la cárcel este joven de 19 años por el homicidio de esta persona de 22 dentro del portal, pero la investigación sigue abierta para capturar a los otros 2 sujetos que alcanzaron a escapar. El otro hecho también ocurrió hace unas horas, pero esta vez en inmediaciones del estadio El Campín, en el barrio, allá en la localidad de Teusaquillo, donde las autoridades encontraron dentro de una caja un cuerpo sin vida. Dice la investigación a cargo de la SIJIN que al parecer este hombre fue torturado, tenía quemaduras en sus hombros, en su espalda, varios golpes contundentes, una bolsa en su cabeza, y ahora indagan quiénes son los asesinos, dónde acabaron con la vida de esta persona, quién lo abandonó en ese punto de la localidad de Teusaquillo, y además algo importante, saber quién es la víctima porque no tenía ningún tipo de documento. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Hay nubes, es una mañana gris, 12 grados la temperatura. Esta es Blue Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 6 minutos. Felipe, buenos días. De las marchas del Día de la Mujer del viernes que terminaron mal, el presidente Petro pide investigación, una investigación que está comenzando hoy lunes. De esas marchas hay dos versiones, Felipe. Una, la de las mujeres, las activistas que participaron en esa convocatoria, que dicen que el SMAD, o la Unidad de Diálogo y Mantenimiento, como se llama ahora, lanzaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras y que las reprimieron a ellas a la fuerza. Esa es una versión, ¿verdad? Sí. Que les apagaron las luces en la Plaza de Bolívar, que utilizaron gases lacrimógenos y que ellas son las víctimas. La otra versión, Felipe, es la de la policía, que dice que estas mujeres activistas, y este es el reporte oficial, dañaron estaciones de Transmilenio, vandalizaron paredes de edificios históricos en el centro de Bogotá, que quemaron, intentaron quemar a esos gestores de convivencia que usted está viendo. Estos son chaquetas rojas o rosadas, ¿no? Sí, yo creo que son rojas. Que para ellos hubo agresiones, les intentaron quemar vivos, quemaron sedes diplomáticas y destruyeron 12 locales comerciales. Y entonces las dos versiones terminan entrelazadas en una discusión pues típica nuestra. Una marcha que termina con la intervención de la policía. El presidente Petro pide investigar, aunque también la verdad, cuando el presidente Petro pide investigar, había cierta condena prematura. El presidente dice que las manifestaciones no se dispersan antes de proceder al diálogo. Claro que hubo diálogo, había gestores de convivencia allí. He llamado a una de estas activistas, se llama La Pelirroja, que transmitió, entre otras cosas, Ricardo, a través de sus redes sociales, transmitió todo lo que estaba pasando. Sí, señor, a través de Instagram se pudo observar todo lo que pasó en ese momento, por lo menos el último tramo de la manifestación, que mayoritariamente fue pacífica, hay que decirlo, pero que infortunadamente cuando llegan a la esquina de la Casa del Florero y de la Catedral Primada, termina en el uso de 3 bombas aturdidoras por parte del ESMAD, luego del uso de una llama que alguna de las personas que estaban en la manifestación dispuso contra la cara de los gestores de convivencia. Una llama dispuso contra los gestores. Imagínense, quiere decir, intentó quemar a una persona. Es una práctica que tienen allí para supuestamente asusar. No creo que hubieran tenido la intención de incinerar a las personas, pero pues obviamente es una agresión. Lanzan la llamarada, lanzan un líquido y ponen un encendedor, y lo que ocurre es que hay una combustión. Sí, lo que pasa es que se usa como unas llamas. Le lanza el líquido a la cara. 7, 9 minutos. La Pelirroja está aquí. Pelirroja, buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted tiene un nombre o me toca decirle La Pelirroja? Pues digamos que por cuestiones de que hago activismo es mejor utilizar el de La Pelirroja. ¿El alias? Pues eso no es un alias, es un apodo. Es un nombre, pues un apodo que utilizamos, sí, por cuestiones de seguridad, por el tema del activismo. Sí, pero el activismo de ustedes es un activismo como lo vimos en la Plaza de Bolívar el viernes.
No, lo que pasa es que nosotros hacemos el activismo desde distintos puntos. Digamos que el enfoque que yo manejo es el de educación, también el de transmitir pues lo que sucede en ciertos espacios que digamos están muy estigmatizados. Entonces, básicamente en eso se basa la forma en la que yo hago activismo. Sí, usted me dice su activismo es de educación, pero en el video que usted puso en redes sociales, ¿usted es la que le grita a los policías asesinos? Sí, te cuento, lo que pasa es que ese día, cuando se termina la manifestación, o bueno, cuando estamos llegando a la Plaza de Bolívar, vamos un grupo que pues llevamos todo el día en una marcha donde hay niños, donde hay niñas, donde hay personas de la tercera edad. Sí se hace como un intercambio de palabras tanto por parte de la policía, porque la policía también utiliza palabras fuertes frente a las mujeres que están o estamos ahí, y se empieza como ese intercambio de palabras y sin mediar, porque no hubo un diálogo, no hubo una intervención, digamos que por parte de los gestores que estaban ahí en ese momento, no se alcanza a dar ese diálogo cuando ya la policía pues interviene la manifestación con las 3 aturdidoras. Sí, pero Pelirroja, ¿no es cierto en el balance de la policía que ustedes vandalizaron edificios, por ejemplo? ¿Que quemaron estaciones de Transmilenio, que atacaron buses de Transmilenio, que dañaron locales comerciales? ¿Esa parte es cierta? Bueno, desde la manifestación que yo acompaño la manifestación que sale desde la Pola. Esa manifestación se encuentra con la marcha, pues digamos que grande, que sale desde el Ministerio del Trabajo. En ese recorrido, digamos que sí hay ciertas acciones hacia los paraderos del CIP. Sin embargo, en el momento pues que sale perdóneme, yo traduzco, ciertas acciones sobre los paraderos del CIP quiere decir, sí atacaron estaciones de Transmilenio. No, sobre todo, por se ejemplo, rompe, la estación de Transmilenio de San Diego, por ejemplo, quedó muy afectada por el vandalismo el viernes. Sí, mira, ahí yo te comento. Lo que pasa es que, bueno, se generan como esas acciones en esa manifestación, llega el SMAT, llega sin diálogo, sino que llega como a reprimir la manifestación. De hecho, hay videos donde se muestra que ellos lo único que hacen es estar encima de las chicas que se están manifestando. Estas chicas pues deciden como no hacer ningún... Perdóneme, le hago una aclaración. Si usted me está admitiendo que ustedes atacaron estaciones de Transmilenio, ¿ustedes esperan que la policía no haga nada? No, mira, por eso te estoy comentando. Sí, señora. Lo que se hace es, si se grafitea, sin embargo llega la policía. Obviamente nosotros no estamos diciendo que no se quiere a la policía en los espacios, porque obviamente la policía hace un acompañamiento a todas las manifestaciones, ¿sí? Lo que pasa es que empieza un acto de acoso frente a la marcha. O sea, ellos empiezan dentro de la manifestación a decir cosas. Aún así, las personas que estaban en la manifestación deciden no hacer ningún acto simbólico y siguen la manifestación. Después de eso es cuando la policía interviene, incluso una vez, ya cuando esta marcha se estaba uniendo a la marcha que venía del Ministerio del Trabajo. Ellos intervienen en la manifestación sin ningún motivo. O sea, la policía está ahí, no se está haciendo nada, incluso las organizaciones de derechos humanos sacan un comunicado diciendo que no hay nada. ¿Que no hay nada de qué? ¿Que no hay daños? Que no hay ningún, o sea, no hay ningún tipo de acto que genere pues violencia o agresiones, y sin embargo la policía reacciona haciendo pues el uso de las aturdidoras. Sí, yo tengo Pelirroja una versión diferente. A medida que iba avanzando la manifestación, se van calentando ustedes y no solo grafitean las estaciones de Transmilenio, sino dañan... No, pero hay vidrios, en San Diego hay vidrios rotos, es decir, no solamente es graffiti, rompieron los vidrios. Y comienzan a atacar locales comerciales, comienzan a destruir paraderos de buses. Rociaron ustedes mismas gas pimienta a uno de los agentes de policía, ¿o no es cierto? De hecho, fue al contrario, quienes rocían el gas pimienta son los mismos policías.
Ellos fueron los que rociaron el gas pimienta porque aturden, o sea, ellos lanzan las aturdidoras y después de que lanzan las aturdidoras, ellos mismos son los que utilizan el gas pimienta para dispersar a las manifestaciones. De hecho, se alcanza a ver, no sé si de pronto en el video que yo grabo, se alcanza a ver cómo uno de los agentes está solicitando que lancen los gases lacrimógenos cuando ni siquiera había una respuesta, digamos, que por parte de las mujeres que se encontraban en la plaza, sino que el agente lo que hace es solicitar el uso de gases lacrimógenos sin tener en cuenta lo que ya se había hablado de que habían niños y personas adultas. Pero Pelirroja, sí, usted le dice Castro, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Y bueno, lo insulta. 30 segundos después, lo que se ve al fondo en su grabación es que un grupo de personas que estaban muy cerca a usted, no sé quiénes eran, lanzan una llama en contra de los gestores de convivencia. Después del segundo intento es que lanzan los integrantes de la policía las 3 bombas aturdidoras. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué intentan incinerar a los gestores de convivencia? No, eso no fue un intento de incineración hacia los gestores de convivencia. De hecho, las llamas se usan durante todo el recorrido de la manifestación como un acto pues simbólico, que digamos sí no hubo como una prudencia y se hace como muy cerca de ellos, pero digamos que no fue como un acto de violencia o de provocación pues innato hacia las personas que allí se estaban, porque obviamente esa tampoco es la gracia, ¿no? Es un día donde pues se está buscando y se busca reconocer la lucha de las mujeres. Claro, pero luego de eso, Pelirroja, es que el ESMAD actúa o la unidad de mantenimiento del diálogo. Claro. Ahí es clarito en el video. Ellos no. En el video que usted misma, sí, obviamente ellos sí, obviamente. El video termina mostrando los excesos que hubo de lado y lado. Sí, no, o sea, obviamente hubo un exceso, pero digamos que estas confrontaciones, esa parte del video, porque obviamente pues no se graba todo porque uno está tomando fotografías o haciendo otras cosas, pero digamos que esto ocurre porque la policía es la que provocó digamos que ese momento de violencia. Ese momento de violencia porque espérame, déjame ahí. ¿Usted sabe por qué llega el ESMAD a la manifestación de ustedes? De hecho, el ESMAD ya estaba ahí cuando nosotros llegábamos. ¿Sabe por qué había ESMAD? Porque ustedes históricamente el 8 de marzo han hecho y repetido lo mismo. Ustedes hace 2 años intentaron quemar la Catedral de Bogotá. No, eso es lo que te digo, esos son actos simbólicos, igual siento que es un día de lucha, un día de conmemoración. Ante el acto simbólico de que ustedes querían quemar la Catedral de Bogotá, pues lo natural es que haya presencia de la policía. Sí, no, igual lo que te digo, o sea, la policía siempre tiene la capacidad o la obligación de hacer un acompañamiento a cualquier manifestación. El problema es que durante el acompañamiento a las manifestaciones y sobre todo a la manifestación que se hizo el día viernes, ellos fueron muy provocativos en el sentido de que cualquier cosa que pasaba, cualquier palabra, ellos la respondían y la respondían de maneras demasiado agresivas. Sí. Entonces obviamente llega un punto en el que se calienta pues la situación y ahí es cuando sucede todo. Entonces por eso te digo, antes de que se lancen las aturdidoras, ya habían sonado 2 aturdidoras, de las cuales incluso hubo mujeres que salieron heridas de ahí. Estoy intentando armar el rompecabezas aquí con usted, que fue protagonista de lo del viernes, ¿cierto? A modo de explicación, a modo de balance, ¿quién lanzó la primera piedra, para utilizar la metáfora bíblica? Si te soy sincera, la verdad fue una provocación de la policía. ¿Ustedes no atacaron primero estaciones y paraderos de Transmilenio? No. De hecho, lo que te digo, o sea, las manifestaciones fueron manifestaciones artísticas, fueron manifestaciones donde las mujeres obviamente estábamos conmemorando lo que es pues el Día de la Mujer.
y la policía es la que inicia con los insultos y con los ataques. Okay. Por eso es que en ese momento es cuando ya empiezan a cambiar las situaciones. Pelirroja, explíqueme qué tiene de artístico lanzarle piedras a un humilde local comercial de una persona que tiene a lo largo, en el centro de Bogotá, a lo largo de ese recorrido, tiene un negocito y llega y tiene que salir corriendo y tiene que blindar su local comercial porque ahí vienen las señoras del 8 de marzo. Mira, la verdad, yo como tal no tengo conocimiento de esos actos. O sea, yo hice el acompañamiento y durante todo el acompañamiento ese tipo de cosas no... O sea, yo como tal no las vi. Pero no me diga que usted no las vio, si usted iba ahí, usted transmitió. Es que el balance de la Policía Nacional y el que gobierna es el presidente Gustavo Petro. No le estoy hablando de la policía del gobierno fascista de la ultraderecha. Dice la policía que ustedes vandalizaron 11 paraderos, que ustedes afectaron instalaciones diplomáticas. Esa casa que ustedes pintaron, ¿usted sabe de quién es esa casa? ¿Cuál casa? No sé de qué casa. Lo que pasa es que lo que te digo, sí, hay momentos donde se grafitean paredes, pero digamos que grafitear una pared. Esa es una pared de un edificio colonial que queda frente al Centro Cultural García Márquez. Usted sabe la cantidad de gente que trabaja para tener limpias esas paredes, cuánto se demora. Esa piedra se llama piedra muñeca, esa no se limpia fácil. Eso vale mucha plata limpiar una pared, para no hablarle de los locales comerciales, del ataque a sedes diplomáticas, de la vandalización del transporte público. Es decir, yo quisiera preguntarle, Pelirroja, con todo el respeto, ¿ustedes cómo entienden el feminismo? ¿Qué es para usted feminismo? ¿Feminismo es salir todos los años a causar estos problemas en Bogotá? No, de hecho, el feminismo es un movimiento, movimiento el cual ayuda a que las mujeres, digamos, empiecen también a visibilizar actos. Se cortó la llamada. No, aquí le estoy oyendo. Sí, aquí está, pensé que se había cortado, qué pena. Y como hay imágenes, este es el momento en el que ustedes atacan una moto de la policía. Ese ataque a la moto, ¿cómo lo entiendo yo como un acto feminista? No, o sea, sí, hay actos violentos, digamos que hay chicas que se expresan, digamos que desde acciones, ¿sí? Que de pronto son muy visibles porque son violentas de cierta manera, pero son acciones que también se generan cuando no hay una atención oportuna, cuando no hay una escucha activa por parte digamos que del gobierno, ¿sí? En este momento Colombia está presentando cifras muy altas, por ejemplo, en temas de feminicidio. Entonces, ¿qué se hace cuando, no sé, ir a la fiscalía es prácticamente un esfuerzo insuficiente porque no hay una respuesta por parte de las autoridades? Entonces es ahí cuando empiezan Si atacar a la policía, destruir estaciones de Transmilenio, ayudar a bajar los feminicidios, yo estaría acompañándola a usted en ese tema. Pero es que no ayuda en nada. No tiene nada que ver el feminicidio con lo que ustedes hicieron en Bogotá el viernes. No, y probablemente no ayuda, ¿sí? Pero digamos que el hecho es que se le da visibilidad. Entonces, si por ejemplo se hace una manifestación enfrente de la fiscalía y no pasa nada, entonces nadie lo escucha, nadie dice nada. Si uno sale y si se hace una acción, digamos que directa hacia un sistema que probablemente también hace parte de las problemáticas que sufrimos las mujeres en nuestro día a día, entonces ahí sí, y el alboroto no debería ser es que se rayó una pared, sino, venga, ¿por qué se hace eso? Porque las mujeres salen en su legítima lucha a decir, Pelirroja, el alboroto no es porque por ustedes ejemplo, rayaron pues no una sé, pared, es porque ustedes destruyeron como un acto simbólico, y yo sigo sin entender, y le pediría si me lo puede aclarar, ¿qué tiene de simbólico llegar allá a destruir o a vandalizar estaciones de Transmilenio o a afectar y a dañar locales comerciales? Sigo sin entender el valor simbólico de eso. Sí, no, es que es una digna rabia, es algo histórico.
es una forma en la que las mujeres, pues en las marchas, o sea, siempre en las marchas, o digamos que en muchos espacios, se va a pintar y se van a hacer este tipo de actos por lo mismo, porque es que hay una rabia, se busca una forma de visibilizar las cosas que ocurren en la ciudad. Y por ejemplo, Transmilenio es un lugar, el Transmilenio es un lugar demasiado inseguro para las mujeres. Sí, pero millones de mujeres salieron a marchar en todo el mundo y en toda Latinoamérica justamente pues para expresar su voz y su inconformidad por la desigualdad de derechos en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, en México, en Francia, en Honduras, en República Dominicana, Salvador y Uruguay, que tienen el campeonato en feminicidios, pero en ninguno de estos países se registraron este tipo de actos tan violentos. ¿Por qué aquí en Colombia estas marchas para reivindicar unos derechos tienen que ser tan distintas a las del resto del planeta, Pelirroja? ¿Por qué terminar en esta violencia? Bueno, yo ahí tengo como un punto de vista, y es el hecho de que de por sí nuestro país es un país demasiado violento, ¿sí? Y no es, digamos, que como una excusa o algo así, pero digamos que es una forma en la que históricamente también han ocurrido las cosas en este país. Aquí la violencia ha primado durante todo, y la indignación va hacia que son formas de expresarse, ¿sí? En la que obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo con ellas, pero son formas en las que las mujeres se expresan y son formas en las que se busca que se le dé visibilidad a estos temas. Entonces, vuelvo y digo, sí, es una pared que se raya, es un vidrio que se rompe, pero pues al final eso vuelve y se recupera. Pero digamos, la vida de las mujeres que han asesinado, la vida de las niñas la integridad de las niñas que han sido violadas, son cosas a las que las personas no les prestan atención. Entonces ahí es cuando llega el debate de por qué es más importante la pared que las vidas. ¿Quién dice que el dilema es entre una vida humana o pintar una pared? ¿De dónde saca usted esa teoría? Que aquí nadie le para bolas a los feminicidios, a la violencia de las mujeres. Afortunadamente eso no es cierto. Aquí la violencia contra las mujeres no hay nadie que la defienda. ¿Sabe? Le voy a hacer una confesión, Pelirroja, para terminar esta entrevista. Yo vivo con una mujer feminista que me ha enseñado el feminismo, pero un feminismo muy diferente al suyo. Un feminismo que no destruye, es un feminismo que propone, es un feminismo que busca la igualdad de oportunidades. Y este feminismo de ustedes, que tiene tan metida la violencia, el ADN de la violencia, me parece que le termina haciendo un daño inmenso a la causa del feminismo. ¿Ustedes han replanteado, han intentado replantear los métodos en algún momento? Sí, no, obvio, o sea, digamos que hay muchísimas formas, es más, el feminismo tiene demasiadas ramas en las que los pensamientos varían muchísimo, ¿sí? Obviamente uno siempre busca dentro de cualquier manifestación y dentro de las manifestaciones del 8M o las manifestaciones de las mujeres que sean lo menos violentas posibles, por lo mismo, porque uno sabe que hay un Estado que reprime, que no deja una manifestación, que se lleve una manifestación, digamos que en términos normales, y es algo que pasa en todo lado. O sea, en muchos países pasa que las manifestaciones terminan violentas por el actuar que tiene la policía, porque a pesar de que ellos tienen el deber del acompañamiento y de brindar la seguridad en los espacios, también se raya ya en lo de son la máxima autoridad, digamos que en las calles, y por eso se llega a esos, digamos que a esos momentos pues de furia dentro de las manifestaciones. Pues efectivamente esos momentos de furia terminaron en esos choques del viernes en la tarde, desafortunadamente en Bogotá. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Esta es una versión, esta es la versión de la Pelirroja que transmitió, que dirigió ese grupo de mujeres en la marcha en el Día Internacional de la Mujer. Pelirroja, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. La otra versión, saludo en 30 segundos al señor alcalde mayor de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio.
está comenzando esta mañana la investigación de la policía por los desórdenes y la intervención del ESMAD, que ahora se llama la Unidad de Mantenimiento del Orden en la Policía, por lo que pasó en las marchas del Día de la Mujer en la Plaza de Bolívar. Marchas que terminaron mal, desafortunadamente. Por un lado, unas feministas o activistas o infiltradas o delincuentes atacando estaciones de Transmilenio, inclusive intentando quemar a funcionarios que actuaban como gestores de convivencia, a quienes lanzaron aerosoles con trapos prendidos. Pero por el otro lado, y es el motivo de la investigación que ordena el propio presidente Petro, la policía lanzó gases lacrimógenos y lo que llaman ellos bombas aturdidoras. Señor alcalde mayor, 7 de la mañana, 30 minutos. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. Alcalde, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Estaba entrevistando a esta señora pelirroja, una de las activistas de los desórdenes del viernes. ¿Cuál es su versión que le cuenta a usted la policía, alcalde? ¿Qué fue lo que pasó en Bogotá y por qué eso terminó como terminó? Bueno, a ver, Néstor, un poco contamos la historia de esta situación. En Bogotá, desde el lunes pasado, se hizo una revisión de lo que serían las marchas durante la semana, porque había varias marchas y se tomaron medidas comunes a las marchas de acompañamiento que buscaban garantizar pues los derechos de quienes querían marchar, obviamente la integridad de quienes querían marchar, también de quienes no querían marchar o no iban a marchar, y también obviamente de los bienes públicos y privados. Ahora, aquí vale la pena mencionar una cosa, no es que equiparemos un bien público, una pared o una estación de Transmilenio a la vida de una persona, nunca, jamás. Entendemos que hay una jerarquía y que la prioridad tiene que ser siempre proteger la vida de todas las personas, quienes participen en marchas, quienes no, también garantizar su integridad y obviamente también, pero eso no nos debe llevar a pensar que entonces podemos mirar para otro lado si empiezan a destruir bienes públicos y privados, sino que hay que actuar como de manera proporcionada, garantizando que no se afectan los derechos de una persona, no se agrede, no se, se utiliza una violencia que pueda poner en peligro la vida o la integridad de una persona, sino que se actúe obviamente para garantizar también el orden. Entonces esas fueron las instrucciones que se implantaron. En el caso de la marcha, además, se pidió que hubiera un liderazgo, en el caso de la UNDEMO, de este cuerpo que reemplazó, digamos, con el nombre al SMAT, liderado por mujeres. Eso fue lo que se pidió. Yo les puedo enviar a ustedes la documentación de cómo la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, revisó los equipos de las mujeres que estaban participando desde el punto de vista de la UNDEMO en la protección a la marcha, y obviamente gestores y gestoras de convivencia. Entonces, esas fue un poco las instrucciones. La instrucción además era no estar de parte de la UNDEMO a lo largo de la marcha, sino solamente intervenir cuando fuese necesario, estar a una distancia prudente que garantizara que no hubiera tensión entre los diferentes actores. Básicamente la marcha se desarrolló en su mayoría pacífica, pero hubo algunos momentos de tensión, momentos como por ejemplo la destrucción de algunos paraderos del sistema integrado de transporte público, de vandalismo a las estaciones de Transmilenio, entre ellas la de San Diego. Pero bueno, eso se resolvió, creo yo, sin ninguna situación que lamentar en términos de una agresión a alguien. Obviamente eso se está documentando para que si se identifican los responsables o las responsables, pues sean judicializados. Ahora, la situación creo que se puso tensa fue en la Plaza de Bolívar realmente, fue donde fue más crítico. ¿Qué ocurrió allí? Allí había miembros de esta UNDEMO en la esquina de la Casa del Florero y de la Catedral Primada, que estaban allí para proteger la Catedral Primada particularmente, y ahí hubo seguramente una tensión. Y ahí, en un momento dado, una persona, en medio de esa tensión que hay, porque están presentes, y eso puede generar tensión, yo entiendo eso, y estamos listos a hablar cómo evaluamos, garantizar en el protocolo que hay una distancia que permita actuar si es necesario, pero que no haya un contacto directo, permanente, digámoslo así, como estar presentes en un punto. Podemos evaluar eso, cómo lo podemos manejar mejor. Eso generó tensión, y algunas de las personas que están marchando, pues se acercaron ahí, había tensión con los gestores, no con los gestores, con la policía. Los gestores estaban la mitad entre los dos. ¿Y qué pasó? Que alguien utilizó, esa fue la información que recibimos en el PMU, alguien utilizó un aerosol con fuego, que eso lanza una llamarada, hacia los gestores o hacia la policía, digamos, no, en la imagen no está claro hacia cuál, pero en ese sentido, en esa dirección. Y ahí hay una persona que es un gestor de la Defensoría del Pueblo que le pide a la UNDEMO que intervenga. Aquí hay que decir que la norma, la ley y el decreto 053 faculta a un miembro de la UNDEMO a actuar sin necesidad de una orden cuando considera en terreno
que puede haber riesgo inminente a la integridad de una persona, que puede ser un marchante, un no marchante, un gestor, un policía. Ahí lo faculta para actuar. ¿Cómo? Pues de manera proporcionada, obviamente. Y eso es sujeto a ser revisado después. Entonces, eso fue lo que llevó a que se utilizaran unas herramientas de aturdición en ese punto. Creo que fueron varias, por lo menos 2 o más, que se utilizaron en ese punto. Eso fue lo que llevó a esa situación. Ahora, una persona que está en la Plaza de Bolívar, en ese momento, a 50 metros, a 30 metros, o a 70 metros de distancia de la Casa del Florero, lo que oyó fue una especie de bomba lacrimógena. Eso fue lo que oyó, y están dispersando la manifestación y nos están atacando. Eso fue lo que oyó, y yo entiendo que eso, sumado al hecho de que hubo 2 fallas adicionales, Néstor, y que reconocemos. Uno, es que la iluminación de la Plaza Bolívar ha tenido problemas desde el mes de enero, gradualmente, y no se ha resuelto por un cortocircuito, valga la expresión, entre diferentes autoridades, que no llevó a permitir la autorización para poder hacer la intervención en mantenimiento que se requería. No fue esa noche. Desde antes tenía problemas de iluminación. No fue que le quitaron la luz a las activistas. No, y porque eso no fue relevante en los días anteriores de marchas, porque fueron de día. Esta fue de noche, entonces ahí sí se volvió relevante. Alcalde, y eso es una falla. Pero si me finalmente, permite... pero le termino, Néstor, finalmente. La Plaza Bolívar tiene 8 entradas. De esas 4 estaban cerradas. Repito, no esa noche específica, días anteriores. 2 que van hacia el Palacio de Nariño por razones de seguridad de la Presidencia de la República. Y 2 por razones que tienen que ver con el Palacio de Justicia y las órdenes que recibimos inclusive del mismo Consejo de Estado para tomar medidas que protejan el Palacio de Justicia en el marco del tema de la elección de fiscal. Entonces, eso, el sonido de unas bombas aturdidoras que pueden ser interpretadas como gases lacrimógenos, la oscuridad en la plaza, el problema de entradas y salidas, obviamente llevó a una situación de zozobra que lamentamos y que estamos listos a dialogar para ver cómo actuamos a futuro, porque para nosotros es importante garantizar que quienes quieren marchar lo puedan hacer libremente, tranquilamente, sin miedo, obviamente sin violencia, y quienes no quieran hacerlo también se les garanticen sus derechos. Sí, alcalde, usted le agradezco mucho, nos acaba de hacer una descripción de los árboles. Quiero preguntarle por el bosque, alcalde. ¿En algún momento a usted le consultan sobre la intervención del ESMAD en ese momento? No, como le digo, a nosotros nos consultan cuando hubo intervención en el caso de vandalismo en algunas estaciones. Eso sí, y eso sí nos lo consultan si deben intervenir. Nosotros pedimos que intervinieran para que no destruyeran infraestructura pública. Eso sí lo hicimos. En este caso, como les estaba mencionando... El ESMAD o el viejo ESMAD, que ahora se llama esta Unidad de Mantenimiento de Diálogo y Protección, ese ESMAD intervino cuando comenzaron a vandalizar estaciones de Transmilenio por instrucción suya, alcalde. Exactamente, por instrucción de la administración a la policía. Lo que ocurrió en la Plaza de Bolívar no fue por instrucción ni mía ni del PMU, con el cual yo estaba en contacto permanente, donde estaba el secretario de Seguridad. No fue por instrucción nuestra, ni tampoco por instrucción del mando de la policía. Fue una decisión que, repito, faculta la norma, y eso pues está sujeto obviamente a lo que lo discutamos, pero la norma faculta a un miembro de la UNDEMO a tomar esta decisión en terreno si considera que hay un riesgo inminente. ¿Por qué? Porque evidentemente mientras que se solicita una autorización y un riesgo inminente, pues ya se materializó el riesgo. ¿Me explico? Sí. Pues por eso lo faculta. Ahora, eso es sujeto a una revisión para ver si se actuó acorde, si evidentemente sí era un riesgo inminente o no, si hay un peligro real a la integridad de una persona. Eso se puede revisar y se debe revisar. Sí. Pero están facultados a hacerlo, y esa decisión fue tomada así. Alcalde, es que le pregunto esto porque me da la impresión de que estamos en la discusión de quién literalmente incendió, quién puso la primera chispa. Porque los mensajes del presidente Petro, por otro lado, lo voy a citar entre comillas, dice el presidente: las manifestaciones no se dispersan antes de proceder al diálogo. El gas solo se usa como última instancia y si hay violencia. Cuando reaccionan los señores del ESMAD es porque hubo violencia de las manifestantes, si le estoy entendiendo bien. Pues primero no se utilizó gas. La información que yo tengo, y eso lo podemos revisar obviamente también con la Defensoría del Pueblo y la Personería, que revisan los equipos de quienes hacen parte de la UNDEMO. No se utilizaron gases lacrimógenos, se utilizaron unas herramientas que ellos llaman aturdidoras, que simplemente suenan, generan obviamente pues miedo a la persona que está alrededor y sale, pues, se dispersa. Ese es el objetivo. No es gas lacrimógeno ni pone en peligro la vida de una persona. Eso fue lo que se utilizó. Segundo, el objetivo fue no dispersar la manifestación, sino
actuar en un momento donde consideró el policía y además también un gestor de convivencia de la Defensoría del Pueblo que había un riesgo inminente. ¿Por qué? Porque estaban utilizando una herramienta que genera una llama que puede afectar la integridad de unas personas. Gestores de convivencia, los gestores estaban ahí presentes. En todas las imágenes ustedes pueden ver que hay un cordón humanitario que están realizando los gestores que divide los marchantes o las marchantes de la policía. Y la llamarada sale y pasa, digamos, al lado de uno de estos gestores o de unas gestoras. Sí. Entonces, eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que llevó a tomar la decisión, porque consideraron que eso podía poner en riesgo. Un aerosol de estos, pues, algunos consideran que puede no ser peligroso. La policía consideró en terreno que sí era peligroso por el fuego que genera, y eventualmente una explosión de un aerosol de estos puede generar también el riesgo de una persona, y decidieron intervenir de esa forma en ese punto. Ahora estamos listos a dialogar esto. Yo he insistido, he convocado para que esta semana dialoguemos con las organizaciones de mujeres, evaluemos lo que ocurrió, cómo podemos garantizar que las marchas se realicen de manera pacífica, tranquila. Estamos listos a hacerlo. En esta marcha, por ejemplo, y ustedes pueden ver, les podemos enviar las imágenes, sí. Hubo un componente importante del UNDEMO de mujeres de la UNDEMO que actuaron. Ahora, la proporción, no tengo la cifra exacta, pero podemos trabajar para que haya cada vez más mujeres y que obviamente una marcha como estas tenga claridad de que debe ser guiada por un enfoque de género, evidentemente. Sí estamos de acuerdo con eso, había muchas mujeres gestoras en territorio, pero hay que actuar eventualmente entendiendo que aquí queremos garantizar los derechos de todos, los que marchan, los que no marchan, y con la jerarquía que les mencioné, obviamente, que está por encima, obviamente, la vida e integridad de las personas, sí. También debemos actuar para proteger bienes públicos y privados. Alcalde, ¿usted se ha comunicado el fin de semana con el ministro de Defensa o con el director de la policía o con el defensor del pueblo para intentar entender si hubo alguna posibilidad de extralimitación de los hombres del antiguo ESMAD que utilizan las bombas aturdidoras? Yo he hablado con el general Gualdrón, el comandante de la policía, varias veces. Él desde el viernes ordenó una investigación y lo que he pedido es a todos los equipos que me digan, los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno consideran que hubo eventualmente abuso por parte de algún miembro de la policía. Me dicen no. ¿Los gestores de la Defensoría del Pueblo consideran eso? No, tampoco consideran. ¿Fue acorde a la normatividad de la actuación? Sí. Eso me dicen todos los gestores que estaban en el territorio. Personería, la gente de la personería nos manifiesta eso al gobierno, la gente de la Defensoría y la gente de la misma Secretaría de Gobierno y Seguridad. Ahora, estamos listos a revisar esa investigación que se inició desde el viernes mismo, qué resultados nos da, y a sentarnos con quienes convocaron la marcha para evaluar obviamente la situación que ocurrió, que repito, generó zozobra por las circunstancias de la Plaza Bolívar, lo que les mencionaba hace un rato. Pero yo sí creo que aquí tenemos que dar una discusión de cómo entre todos podemos construir un acuerdo de ciudad que nos permita expresarnos, levantar la voz, criticar, protestar, pero hacerlo de manera pacífica y que nunca haya obviamente de parte del Estado pues una actuación que lleve a menoscabar los derechos de las personas. Sí, alcalde, quiero preguntarle por el primer trino que puso el presidente Petro a propósito de esta marcha. Dice el presidente, abro comillas, no es posible un tratamiento para la derecha extrema y otro para el movimiento social, diciendo el presidente Petro que hubo violencia. Quiero preguntarle por qué el tratamiento, que es la palabra que usa el presidente Petro, para unos y para otros en medio de protestas, alcalde. Bueno, a ver, es que eso, yo no voy a calificar cuál sí, cuál no. Aquí se actúa cuando hay vandalismo, pero principalmente cuando hay riesgo a la integridad de personas. Y ahí es donde hay que actuar. No importa la marcha de quien sea, ahí es que hay que actuar. Entonces, si en este caso hubo una presencia que se sintió mayor desde el principio de la marcha de acompañante de la policía, pues podemos revisar qué fue lo que ocurrió, porque la instrucción no fue esa, y el informe que me han dado a mí es que la UNDEMO estaba presente solamente cuando se requirió su actuación por casos de vandalismo o por el caso del riesgo inminente a una persona en el caso de la Plaza Bolívar. Entonces, en todas las marchas tiene que haber, en todas, sean organizadas por quien sean, marchas tienen que tener un acompañamiento de las autoridades y la autoridad tiene que actuar. Si hay, repito, algún tipo de violencia, sea quien sea, no puede ser de derecha, de izquierda, de centro o de lo que sea. En cualquier marcha tiene que haber un acompañamiento policial y se actúa solamente en esos casos. Si no se ha actuado en otros, puede que sea que no hubo situaciones que ameritaran la intervención, pero puede que las haya en el futuro y hay que estar preparados para eso y siempre la autoridad tiene que estar preparada para eso.
Entre otras cosas, el presidente en este trino que le menciona a María Camila Alcalde termina diciéndolo explícitamente, que la manifestación política contra su gobierno la semana pasada fue una manifestación de extrema derecha, ¿no? Que esa es la alusión que él hace. Sí, yo no voy a entrar en esas discusiones, pero... Se lo menciono aquí simplemente pensando en voz alta, porque él dice un tratamiento para las marchas de la extrema derecha y otro para el movimiento social, como si el feminismo fuera de izquierda, que me parece que también es un error allí. Alcalde, una pregunta final. Esta es la primera manifestación 8M que le toca a usted. Yo estaba hablando con esta niña con la pelirroja hace unos segundos y estas son las mismas que intentaron quemar la catedral hace 2 años. Y ella me dice que sí, que eso es un acto simbólico. Yo no le veo el simbolismo, pero bueno. ¿Ustedes han pensado hacer algo de fondo? Es decir, algo para que no volvamos a estar en una entrevista el año entrante, en este mismo día, diciéndole, alcalde, ¿qué fue lo que pasó ayer? Otra vez la manifestación de las niñas del feminismo terminó en lo que terminó. Pues yo creo que es importante, tal vez en este momento, en estos primeros meses, no tuvimos suficiente diálogo con las organizaciones que convocaron a marcha. Y yo creo que vale la pena tener ese diálogo. Pero ese diálogo no nos puede llevar a renunciar como Estado a actuar cuando sea necesario. No nos puede llevar a eso. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo que garantice que quienes marchen y protesten, y entiendo que son muy críticas del sistema en algunos casos, y pues precisamente están marchando en contra de casos que ha habido de abuso de autoridades del Estado en el pasado, y entiendo eso perfectamente, lo puedan hacer, pero que eso no nos lleve a que entonces seamos permisivos con destrucción, con agresión a otros o con agresión a funcionarios públicos. No podemos llegar a eso. Entonces, pues como usted lo menciona, ha habido riesgos y ha habido información que llevaba a que podían intentar nuevamente algunos actores, repito, la marcha en su mayoría fue pacífica, pero algunos actores podían llevar a cometer este tipo de actos como tratar de quemar la entrada o eventualmente la catedral primada, y eso no podemos permitirlo tampoco. Aquí en esta ciudad tenemos que trabajar para entender que podemos lograr un acuerdo que permita la manifestación pacífica y que protejamos los bienes públicos también, que protejamos los derechos, la integridad de las personas como una prioridad fundamental, pero también los derechos de los que no marchan y los bienes públicos. Alcalde, en las imágenes que vi transmitidas por las redes sociales de estas jóvenes, se ven solamente integrantes de esa UNDEMO, el viejo ESMAD, hombres. ¿A usted lo desobedecieron cuando usted dio la instrucción de que ese grupo UNDEMO estuviera integrado solamente por mujeres? No, yo no pedí que solamente integrado por mujeres, porque creo que no hay suficientes, pero sí pedí que tuvieran el liderazgo. Y así ocurrió en varios puntos de intervención que hubo durante las marchas, repito, en el vandalismo en algunos puntos como en las estaciones o los paraderos en algunos. Pero pues tenemos que trabajar para que haya más mujeres en la UNDEMO, sin lugar a dudas. En el caso de la catedral, sí sabíamos que había la presencia en la protección de la catedral de hombres, la UNDEMO. Eso podemos revisar cómo garantizamos una protección a este tipo de bienes inmuebles que sea distinta, pero que garantice que no se abre la puerta para destruirlos. Eso no lo vamos a permitir tampoco. Vale, es el alcalde Carlos Fernando Galán esta mañana. Le agradezco estos minutos, alcalde. ¿Qué tiene el día de hoy? ¿Está pasando algo grave, algo importante en Bogotá hoy, alcalde? No, hoy vamos a trabajar, estamos avanzando en revisar las obras, Néstor, y una de las cosas que vamos a hacer es presentar un informe sobre el avance del metro. El metro tiene ya un avance superior al 30%, 30.86%, sigue avanzando esa obra, y estamos trabajando para que se agilice aún más y recuperemos el 2% que tenemos de retraso, debería estar en 32% en los próximos 3 o 4 meses. Entonces ahí eso es lo que vamos a trabajar hoy. Señor alcalde, feliz día, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes. 7:48 a.m. Ahí están, Felipe, las dos versiones. Por un lado, la activista, la pelirroja; por el otro lado, el alcalde mayor de Bogotá, explicando lo que pasó el viernes, que terminamos otra vez. A mí me cuesta mucho trabajo todavía entender, Néstor, ¿por qué feminismo y vandalismo van de la mano? No, Felipe, no, ojo, eso es lo que no quiero. Feminismo y vandalismo no van de la mano. No, pero eso fue lo que vimos el viernes. No le estoy diciendo que vayan siempre de la mano. Pero es que el viernes vimos cómo vandalizaron la estatua de la Pola, destruyeron estaciones de Transmilenio, destruyeron estaciones del SITP, trataron de quemar a alguien vivo, en fin. Eso es censurable y tiene que la autoridad que se queda de brazos cruzados.
Pues Felipe, lo que pasa es que hay varios tipos de feminismo. De hecho, hay muchos tipos de feminismo y se ha estudiado. Y en esta tendencia que es más radical, que inclusive hemos visto en México, en Chile, lo que se pretende es desbordar las marchas para lograr visibilidad. Yo ahí la objeción que pongo es que esto pone en riesgo vidas humanas no solamente de hombres, sino de mujeres también. Y entonces se trasciende a la violencia y se pretende que la violencia que ha existido y el patriarcado y la brecha de género se enfrente con más violencia. En eso yo no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque una piedra que se tira a una estación de Transmilenio puede agredir y puede poner en riesgo la vida de una usuaria, que son la mayoría de las personas que utilizan el sistema Transmilenio, por ejemplo. En Transmilenio se mueven más mujeres que hombres. Entonces diría uno, para combatir las violencias sustentadas o derivadas de la brecha de género, vamos a poner en riesgo más mujeres. María Consuelo, ella habla de una violencia histórica, es cierto. Y sí ha existido, y estamos de acuerdo con las manifestaciones para superar esas brechas que han existido en materia de empleo. Las mujeres hemos sido víctimas de violencia, pero mi punto no es con más violencia que se va a combatir la violencia. Y por eso creo que la investigación es lo que corresponde, porque para ver quién inició o la provocación o efectivamente los intentos de violencia contra otras personas. Muy bien, ahí están las imágenes. Pues la violencia no se puede justificar ni defender nunca. Ahí pueden ver las imágenes de cómo atacan los paraderos, las estaciones de Transmilenio, ¿no? Que eso es vandalismo puro. Este es el feminismo que yo no sé. Radical. Yo no entiendo. Sí, pero a ese es el que no hay que darle tanta visibilidad, Néstor, porque justamente lo hacen para eso. Esa es una trampa que le tienden a la sociedad y especialmente a los medios de comunicación, porque lo que buscan es tener visibilidad. Y claro que si se les da visibilidad, pues tienen el incentivo para seguirlo haciendo. Usted se preguntaba, bueno, ¿qué hacemos para que dentro de un año no tengamos que estar hablando de lo mismo? Pues una opinión mía sería, una recomendación mía sería no darle tanta visibilidad, porque, pues bueno, entrevistamos a la pelirroja, llevamos media hora mostrando los videos de las personas que estaban atacando estaciones de Transmilenio, etcétera. Es decir, que llevamos media hora haciendo lo que ellos buscaban, los que ellas buscaban, porque como lo ha explicado María Consuelo, pues lo que creen es que haciendo ese tipo de cosas, sus denuncias y sus reclamos tienen visibilidad que si no lo hicieran, no las tuvieran. Entonces, bueno, eso es como lo primero. Yo le agradezco la sugerencia. Solamente voy a contarle, porque usted lleva muchos años trabajando aquí, es la primera vez que yo hago lo que estoy haciendo, Felipe, esta mañana, que es entrevistar a estas señoritas del feminismo entre comillas, pero es que lo han hecho todos los años. La culpa, si usted quiere adjudicarme la culpa a mí, vale, se lo valgo. La culpa es mía por entrevistar 3 días después a estas señoras representantes de la violencia. ¿Y usted cree que si yo no la entrevisto hoy, el año entrante está todo perfecto? ¿Quemaron o intentaron quemar la Catedral de Bogotá, Héctor? Llevan en estos todos los años. No sé, pero probablemente, pues digo yo, hay que pensarlo si eso es un incentivo para que vuelvan y lo hagan. Ahora, yo creo que hay otra cosa que también hay que decir, y es que, pues, digamos que los hechos hay que dejarlos, acotarlos a lo que ocurren. Pues realmente, por ejemplo, ese tema de que intentaron quemar la catedral o intentaron quemar personas vivas, etcétera, pues la verdad es que no, la verdad es que esas llamas se usan en esas manifestaciones. Pero mire, Héctor, ahí a usted se le ve. Inclusive entre los manifestantes las utilizan. Si yo le tiro a usted lo que esas señoras le tiraron a las gestoras, usted vio, padre, que lanzan la llamarada intentando quemarle la cara. Es decir, eso no es menor. Eso no pasa, eso es una autoridad, gestores de convivencia. Eso es lo que origina la reacción del ESMAD. Pero bueno, ahí están las imágenes. Es que las imágenes no dejan mentir.
y usted puede tener una opinión, usted puede Pero es que además nuestro deber, Néstor, es informar sobre lo que pasa. Nuestro deber no es ser curadores, ni jueces, ni fiscales de las noticias, seleccionadores de decir, uy, sobre qué hablamos sí y sobre qué hablamos no. Ahí, con todo respeto a Héctor, se le ve el abogado, se ve que es abogado y no que es periodista, porque ¿cómo así que nosotros nos vamos a abrogar ese poder eso, de decir, pero para evitarme, sí, con base Paula, en el protagonismo, para evitarme la eso discusión, no puede ser. Para evitarme la discusión con Héctor, pues sí, me declaro culpable. Entrevisté a la responsable y entonces la culpa de lo que pasó el viernes en Bogotá, Néstor, ¿de acuerdo? Entonces por hablar justamente de los episodios de violencia, Néstor, perdemos de vista, usted le pedía al alcalde el bosque. ¿Y cuál es el bosque? El bosque el que el 8 de marzo salen a la calle cientos, yo creo que miles de mujeres por zonas de Bogotá, salen en la noche por zonas de Bogotá, por la cual nadie transitaría, ninguna mujer transitaría sola, pero el hecho de ir en un grupo tan grande de mujeres acompañadas, van niñas, una mezcla de mujeres adultas, mujeres jóvenes, y estas que son las causantes de la violencia, porque hay que decirlo con claridad, todos los años hay siempre focos de violencia, sí. Son una enorme minoría, y por eso las quejas que uno veía en redes sociales de muchas de las mujeres que cuando llegaron a la plaza dijeron, nos apagaron las luces, porque ya nos explica el alcalde, no fue que les apagaran las luces, ahí hay un problema de otra naturaleza, pero que obviamente mujeres que marchan de manera pacífica, cuando hay una intervención con una aturdidora, pues se sienten totalmente vulneradas, que es todo lo contrario a lo que busca esa marcha, que es estar en la noche en el centro de la ciudad, sentirse protegidas y acompañadas con otras mujeres. Y yo sí creo, Néstor, que el gran problema es que esas deudas históricas, porque hay unas deudas históricas enormes con las mujeres, seguro. Sigue siendo una sociedad patriarcal, tramitadas con violencia, terminan generando otras deudas, otros resentimientos históricos sobre esos mismos grupos, y no contribuyen en nada a la causa que defienden. Yo escuchaba a la pelirroja y a mí me tocó, Néstor, en varios años como secretario de gobierno preparar estas marchas. Vea, le digo, Néstor, no hay una marcha que, entre comillas, requiera de más preparación, que incluso atemorice más a la policía que esta, porque, porque los dispositivos de mujeres, porque siempre salen mujeres, claro. Los dispositivos de mujeres siempre son insuficientes, siempre se hace con mujeres, son mujeres gestoras, son mujeres policías de la fuerza disponible, son mujeres policías de la UNDEM o del SMAT. Porque se creen intocables y porque con la causa del feminismo pues creen que tienen patente de corso. Pero imagínese que en México esto ha llegado a tal punto que no solamente son atendidas por solamente mujeres policías y cuidadas por mujeres policías, sino que exigen que los periodistas, que los fotógrafos, que sean solo mujeres, que no haya hombres ese día en la calle prácticamente. En Bogotá y yo creo que tampoco ha habido agresiones a periodistas hombres que cubren marchas feministas. Por eso es que por eso es que yo le decía que este feminismo es muy diferente al feminismo de tantas mujeres que están intentando construir. Este feminismo me da la impresión, es mi impresión, María Consuelo, este es un feminismo de odio, de más discriminación, de venganza. Pero vuelvo a mi tema, Néstor. Y que no, a mí lo que me parece es que nos genera una zanja muy grande en vez de poder cerrar la brecha, porque insisto, provocar violencia no es justificable bajo ningún objetivo ni ningún y concentrar la atención en la provocación, pues a mi juicio, y pues lo digo sin querer molestar a nadie, pero porque creo que no es un problema, digamos, de Néstor o de quien selecciona el tema, no, es un problema también de la audiencia que está pidiendo, esperando explicaciones sobre esto. De hecho, las redes se concentraron en este punto, no es que Blue Radio especialmente esté haciendo una cosa equivocada, no, es que la atención de la sociedad, digamos, se coloca donde los provocadores quieren que se provoque, que se concentre, y eso lleva ocurriendo desde el viernes, eso no pasa hoy lunes en la mañana, todo el fin de semana en las redes sociales nos concentramos en este punto y no en el tema de las mujeres, y claro, ese es uno de los problemas de la generación de la violencia y que ustedes están señalando, lo dice Luis Ernesto, claro que las mujeres que utilizan esas violencias lo que hacen es distraer el poco, etcétera, pero nosotros
nosotros no Blue Radio, sino la sociedad colombiana, no debería dejarse distraer. Claro. Deberíamos estar concentrados en los temas de los derechos de las mujeres, que es lo que conmemorábamos el 8 de marzo. A mí lo que más me preocupa de esto... Aquí ocurrió un hecho relativamente menor, que podría obviarse y no pasaría nada. Pero si hubiera habido, digamos, unos hechos muy graves, mueren personas en la manifestación por culpa de unos hechos de violencia gravísimos o de una reacción de la policía gravísimo, pero uno perfectamente puede obviar este hecho y concentrarse seguramente en los problemas más de fondo. Hay que dejar de destruirla o la catedral o los estos, porque eso no es tan grave. No, yo lo que creo, Felipe, es que nosotros, a mí la única cosa que no me gusta de lo que dice Héctor es que medimos la gravedad de las cosas dependiendo los muertos que hay. Pero entonces, ¿sabe qué es lo peor de todo esto? Como no hubo muerto, que se genera la reacción contraria a la que se está buscando. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la protesta. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen las mujeres de cómo la brecha ha estado. Pero este tipo de situaciones lo que llevan es a una reacción contraria de parte de la sociedad. Porque entonces terminan diciendo, mira lo que son, mira lo que hacen, y no logran realmente que nos concienticemos todos en esa brecha. Es que no es un hecho menor lo que vimos el viernes. Es decir, el vandalismo, tratar de quemar una gestor o gestora de paz, en fin, eso no, pero claro, ahí hay un tema y es el siguiente, Néstor. Señor. Es que también se envalentonan porque tienen un presidente que las envalentona. A mí me da pena decirle, pero el trino del presidente es muy desafortunado. Cuando les conviene, porque cuando le piden al presidente Petro respuestas por la causa feminista, entonces ahora resulta que los criminales, entre comillas, son los policías y las policías. No, hombre, es muy bien. 8 de la mañana, 1 minuto. La última, don Aurelio, señor. Sí, sabe que puede que usted se aterre por lo que le voy a decir. A ver, sorpréndeme. Pero estoy por primera vez de acuerdo con el ministro